El 19 de julio de 1979, la revolución sandinista en Nicaragua marcó a fuego a ese país. Ese día los rebeldes sandinistas entraron victoriosos a Managua tras la huida del dictador Anastasio Somoza y los principales miembros de su régimen. Llegaban a su fin 4 décadas de una dictadura dinástica que se había hecho con el poder absoluto y también con las finanzas del Estado, hay que decirlo. El movimiento sandinista tras su fundación lo había logrado y Anastasio Somoza y su familia pasaron a ser un mal recuerdo en la historia de la aguerrida Nicaragua. En el año 79, el sandinismo, llegado al poder por la vía de las armas, hay que recordarlo, de la mano de Daniel Ortega, y de un grupo de revolucionarios que décadas después terminaron desechando esa revolución que prometía ciertas cosas que no cumplió y que un día esas personas abrazaron con tanto entusiasmo y con tanta ilusión. Ortega fue más allá del cargo oficial el líder del movimiento y se mantuvo en el poder hasta 1999 cuando perdió las elecciones presidenciales contra Violeta Barrios de Chamorro. El sandinismo, tras un acuerdo político que recortó el porcentaje necesario de los votos para ser presidente, regresa triunfante en 2006 a un poder del que ya no había querido desprenderse. La oposición contra él y sus prácticas antidemocráticas no provienen solo de partidos, sino de muchos de los que lucharon a su lado. En su regreso al poder en el año 2006, Ortega mantuvo muy pocas de sus ideas de izquierda. La economía la manejó con ideas de mercado, respetando el ajuste fiscal, abriendo el turismo, incluso la inversión extranjera. Pero en 2018 se desata la crisis política más grande que el país haya enfrentado en la historia moderna. El descontento frente a medidas de ajuste devino en protestas que brutalmente fueron reprimidas. Organizaciones de derechos humanos denuncian desapariciones, torturas, presos políticos, incluso candidatos presidenciales hasta hoy, tras las rejas. Ortega y Rosario Murillo tienen el control total del país y los ciudadanos gozan de muy pocas garantías constitucionales y tienen escasísimas libertades. En eso se ha transformado la revolución, con gran parte de sus miembros en la disidencia, en el exilio y también avergonzado de las ideas que hoy pregona su antiguo líder. ¿Ha sido en algún momento de su historia el sandinismo un movimiento democrático? Me pregunto. La crisis actual que data del año 2018 y que le ha conculcado tantos derechos a los nicaragüenses, ¿podrá culminar algún día? Lo vamos a conversar. Soy José Manuel Rodríguez, hoy por Camilo, y el pasado, presente y futuro de Nicaragua es el tema de este programa. Lo invito, por favor, a que me acompañe. Mis primeros invitados participaron activamente en el sandinismo y hoy son disidentes de sus ideas. Saludo desde San José de Costa Rica a Mónica Baltodano, ex guerrillera, ex viceministra de Asuntos de la Presidencia y también ex diputada. Mónica, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias, José Manuel, por invitarme a este programa. El gusto es nuestro. También nos acompaña desde Costa Rica Enrique Sáenz, abogado y también economista, además de exdiputado. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Buenas noches, José Manuel. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. El sandinismo en su comienzo luchaba para desalojar a un dictador y proponía cambios sociales para alcanzar precisamente el progreso y disminuir la pobreza estructural. Consiguió lo primero, pero lo segundo y lo tercero, bueno, quizás algo hizo con algunos matices. ¿Cuál fue el error principal del movimiento sandinista más allá de las ideas? Y digamos, quizá el error fue no ser un claro defensor de la democracia, Mónica. Bueno, yo quiero comenzar en primer lugar hablando de lo que tal vez ahorita nos llena de más dolor, de más indignación y, por qué no decirlo, hasta de rabia. Y es que lleguemos a este 19 de julio con una gran cantidad de presos políticos, casi 200. Dentro de ellos encontramos a Dora María Telles, que fue una heroína de esa lucha. Eso dice ya mucho del tema que estamos abordando. También encontramos a un Hugo Torres, otro héroe de esa lucha, muerto en las cárceles de la dictadura,
sin que hasta el momento Daniel Ortega ni nadie haya dicho una palabra del tema. Y con otros más de 190 presos procedentes de distintas corrientes políticas e ideológicas, todo lo cual dice es lo contrario a lo que predicó la lucha del sandinismo dentro de sus 20 años de existencia antes del 19 de julio de 1979. Y yo quiero decir que el error principal, a mi manera de ver, fue haber depositado todos los sueños de generaciones que luchamos, no nada más en los años 70, en los años 60, conservadores que lucharon en los años 50, haberlo depositado nuestra confianza en caudillismo y haber reeditado de alguna manera el modelo que veníamos heredando desde mucho antes del somocismo, basado en la constricción completa de las instituciones y sustituyéndolas por otras fuerzas. No quiero negar con esto que también la revolución sufrió una agresión violenta que puede haber modificado sus propósitos originales, pero hay que decirlo, creo que no se cambió para nada la cultura política que veníamos heredando de muchos años atrás y que incluyó también a la dictadura somocista. Es que es terrible cuando una revolución que de alguna manera ilusiona demasiado a la gente con tanta intensidad, fracasa y no te cumple en lo que te ha prometido. Enrique, ¿ha sido en algún punto de su historia el sandinismo democrático a su juicio? Bueno, a propósito de tu pregunta anterior, ¿verdad? De si se cometió algún error, y me sirve para reaccionar a la siguiente, creo que lo que estaba equivocado era el proyecto, ¿verdad? Era un proyecto político, un proyecto económico, un proyecto social que no se ajustó ni a las realidades internas del país ni al contexto internacional. De tal manera que, independientemente de las voluntades, era un proyecto que tal como se concibió y se desarrolló, por lo menos por los sectores que controlaban el Frente Sandinista, no podía desarrollar sus fines y sus objetivos. De tal manera que el naufragio estaba marcado desde en el acta de nacimiento cuando se asumió el poder, porque el proyecto político simplemente no era viable. ¿También acusas una suerte de ser un movimiento inorgánico de alguna forma? Bueno, hay que decir que el Frente Sandinista tenía una historia de décadas y sí, algo desarrolló fue orgánico, ¿verdad? Porque un militante del Frente Sandinista no se improvisaba, no era cualquiera, tenía un compromiso de vida, porque incorporarse al Frente Sandinista de entrada ponía en riesgo la vida. Entonces definitivamente no, inorgánico no. El proyecto es el que no se ajustaba ni al momento ni a las circunstancias. Claro, Enrique, pero una cosa es estar preparado en ideología, en la lucha, y otra cosa distinta es gobernar, ¿no? Exactamente. Cuando digo que no se ajustaba ni a la realidad nacional ni al entorno internacional, es que había una lectura de las características de la sociedad nicaragüense, de la estructura económica del país, de la ideología predominante en la población, una lectura insuficiente. Entonces se partió de una interpretación de una realidad que se pretendió transformar a partir de una visión que no se correspondía con la realidad, de tal forma que chocó con la realidad que era la Nicaragua de 1979, en términos políticos, en términos ideológicos, en términos económicos y en términos sociales. ¿Creen ustedes que, digamos, líderes de la talla de Yoconda Belli, Sergio Ramírez, tú también, Mónica, Enrique, quizá debieron haber abandonado la revolución sandinista antes de la fecha en que lo hicieron? Es una pregunta que les pido la mayor honestidad del mundo, ¿eh?
Sí, mira, yo creo de manera absoluta que no. Es más, te puedo decir que muy recientemente Ernesto Cardenal afirmó la revolución era algo bello. Lo que pasa es que fue traicionada. Y el programa que trabajó Carlos Fonseca y que trabajaron los líderes originarios del sandinismo y que recogió el legado de Sandino, era un programa que tenía una serie de transformaciones absolutamente indispensables y necesarias en la realidad de un país. Primero que sufría ya 40 años de una dictadura. Entonces el primer gran elemento era, había o no que acabar con esa dictadura. Y el principal compromiso de todos los que nos involucramos en eso es haber luchado contra la dictadura. Yo creo que ninguno de nosotros, si nos tocara volver a hacer eso, dudaría de volver a luchar de la misma manera para acabar con la dictadura de Somoza. Y yo creo que lo mismo podría decir Sergio Ramírez, y lo mismo podría decir Fernando Cardenal y Gioconda. Yo creo que el resultado que hoy vemos no es exclusivamente responsabilidad de esa década, ni mucho menos de solo el sandinismo. No podemos obviar el rol de las élites económicas, de los grandes empresarios, de las élites incluso eclesiásticas como el cardenal Obando, y ya no digamos de las élites políticas, porque